Acá también. Muy bien, mis hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Estamos con la serie Entendiendo el Amor y vamos avanzando. Hemos hablado de 5 diferentes lenguajes de cómo uno percibe el amor, ¿verdad? Cómo lo recibe y la importancia de entender el lenguaje de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra familia para poder llenar ese tanque de amor que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Am, es como que emocionalmente hablando, uno necesita recibir ese cariño, ¿verdad? Para poder funcionar de una manera estable, ¿no? Y cuando ese tanque está vacío, pues ahí vienen los pleitos, las divisiones, ¿verdad? Incomprensiones, ¿verdad? Que en sí se pudieran arreglar fácilmente cuando uno entiende el lenguaje del otro, ¿verdad? Y así armoniza. Y esa es la oración, el deseo de que a través de estos estudios, ¿verdad? Podamos comprendernos entre familia, ¿verdad? Relacionalmente, no importa si es amistad, familia o parejas, ¿verdad? Comprendernos, madurar en esa área para poder bendecirnos y bendecir al Señor a vivir vidas abundantes, ¿verdad? Vidas llenas. ¿Verdad? Así que hemos hablado de esos 5 lenguajes del amor y voy a compartir la pantalla para los hermanos que me siguen por el Facebook, por el YouTube. Pueden ir al canal Tesoros del Cielo um, 3, Tesoros del Cielo 3, porque hay otras personas que también han agarrado el nombre, aunque nosotros lo hemos tenido por mucho más tiempo, ¿verdad? Pero permítame, aquí me estoy acá. Tesoros del Cielo 3 y ahí pueden encontrar el canal de Tesoros y los diferentes estudios que estamos llevando. Así que si se pierden una clase, pueden recuperarse ah, yendo a esa página, ¿verdad? No se olviden de ponerle un me gusta, suscribirse o mandar, si nos ven por YouTube, por Facebook, también es importante compartir con sus amistades porque pues trae más publicidad, más oportunidad de que se comparta con más personas, ¿verdad? Así que estamos en este estudio y vamos a ver el cuarto lenguaje. Ya hemos hablado de los primeros 4, de las palabras de afirmación. Hay personas que se sienten amadas escuchando eh, que se les diga, ¿no? Constantemente cuánto se los aprecia, cuánto se los ama, y la valoración verbal, ¿no? Así hay personas que si no reciben eso, aunque se le dé los otros 4, nunca va a llenarse el tanque, porque el lenguaje es palabras de recibir esas palabras de afirmación. Lo mismo pasa con las personas que tienen un lenguaje de amor que es el tiempo de calidad, que quieren estar con la persona haciendo algo que a los dos les guste, ¿verdad? Um, compartir el tiempo, ¿verdad? Y pueda que la persona le diga mucho verbalmente, te quiero, te amo, te aprecio y todo, pero si no comparte el tiempo, no se llena el tanque, ¿no? Así que siempre es importante entender el lenguaje, porque podemos estar dando mucha energía, gastando mucha energía en un lenguaje que no es del otro y no lo aprecia, no lo percibe, no le llena. ¿Verdad? Así que también terminamos la semana pasada con el de recibir regalos, la importancia de detallitos, ¿verdad? Que para la persona que habla este idioma de amor, de recibir regalos, le da importancia a cosas pequeñas, porque el regalo es un símbolo. Puede ser un papelito, puede que diga te quiero mucho con un corazoncito y la persona lo va a guardar porque es un símbolo de amor. Ese es el lenguaje. Lo aprecia, no lo ve como una basura. Para el que no tiene ese mensaje, dice es un papel, tira eso nomás. Pero no, porque el lenguaje de esa persona es el recibir regalos, ¿no? Entonces, nunca va a ser
de menos, algo, aunque sea algo que no cueste mucho, ¿verdad? Una tarjetita, una nota, ¿verdad? Porque ese es su lenguaje, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar del cuarto lenguaje que vendría a ser los actos de servicio. Um, y vamos a explicar cómo se ve esto, estas acciones, ¿verdad? Que casi pensaríamos que casi todas las personas quieren este tipo de lenguaje, pero cuando este no es el lenguaje principal, um, cuando no es el lenguaje principal, entonces no se valora eso y se lo ve como una obligación. Ahorita lo vamos a explicar. Los actos de servicio, este lenguaje de amor que para muchas personas es muy importante demostrar con acción el amor, ¿verdad? Esas acciones van a ser cosas que agradan al otro, ¿verdad? O sea, que no son acciones que uno quiere, sino que el otro quiere, ¿verdad? Es una manera de expresar el amor con obras, no tanto con palabras. Porque habrá gente que si no es el lenguaje del amor, las palabras de afirmación, eh, si recibe palabras de afirmación, pero ese no es su lenguaje de amor y prefiere los actos de servicio, va a decir, de nada me sirve que me estés diciendo que me quieres, que te preocupas y todo, pues si no haces nada. Entonces es como, porque el lenguaje del amor es los actos de servicio, ¿no? Así que pueden ser cosas, los actos de servicio pueden ser cosas cotidianas, ¿verdad? Por ejemplo, arreglar algo en la casa que se haya dañado, limpiar, cocinar o tirar la basura, lavar el auto. A veces cosas tan sencillas como quitar los cabellos o los pelos de una alcantarilla del baño, ¿verdad? Que se limpia, ¿no? Y se lo hace porque al otro uno sabe que se siente amado si se le demuestra con acciones, ¿verdad? A veces cositas sencillas, sencillas como limpiar las manchas de los espejos, ¿verdad? Que uno diría, bueno, eso que es una cosa insignificante, pero para el otro sí, recibe el amor con actos de servicio, o sea, cosas que eh, se sientan servidos, ¿verdad? Se sientan, es súper importante para el otro. Por ejemplo, podar el césped, recortar los arbustos, detallitos, ¿verdad? Recoger las hojas de los árboles, sacar a caminar al perro, limpiar la caja del gato, son cosas que uno diría, bueno, es parte, ¿no? Cada cual tiene sus responsabilidades, pero no, cuando el lenguaje del amor de ciertos individuos son los actos de servicio, esas acciones van a llenar su tanque emocional más que los regalos, más que las palabras, más que ah, ¿cuál era la otra? Actos de ser, los regalos o el tiempo de calidad, porque alguien puede decir, yo quiero compartir contigo, quiero estar contigo, pero no has hecho lo que me llena, ¿verdad? Entonces no se siente amado. Y pareciera contradictorio porque en este caso, digamos, una pareja, puede ser el esposo, puede estar tratando, ¿verdad? Diciéndole cosas bonitas, queriendo compartir tiempo con la persona, pero si el lenguaje de la pareja es los actos de servicio, no va a apreciar nada de lo que el otro está esforzándose haciendo porque prefiere que hagan las actividades que sí le llenan, que se siente amado viendo, por ejemplo, que se tienda la cama, porque puede ser de lado y lado. Si el esposo es el que tiene el lenguaje de actos de servicio y, por ejemplo, no se le cocina, no se le tiene listo algo para que coma o no se tiene la cama tendida, no se siente amado porque ese es su lenguaje. Así que tenemos que ver cuál es el lenguaje del otro para poder armonizar, ¿verdad? Ahora hay, como dicen, parámetros dentro de esta categoría de lenguaje. Primero tenemos que saber que para el que habla este idioma de amor,
estas obras lo hacen o la hacen sentirse amada. No lo ve como un trabajo, como una responsabilidad, sino como una expresión de amor. Son actos que han llevado pensamiento, planificación, tiempo y energía, ¿verdad? O sea, no solamente trabajar por trabajar, sino que la persona tiene el detalle de decir, oh, yo sé que a ella o a él le gusta esto, voy a hacerlo o lleva ese pensamiento detrás, ¿verdad? De cariño para la persona, no como una actividad nomás por hacerla. Tampoco son actividades que resultan por exigencias o más bien peticiones son más que demandas. O sea, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me encantaría si me ayudas con esto, ¿verdad? Es como se le está guiando a la persona de que hay un deseo, ¿verdad? Hay algo que le gusta, ¿verdad? Entonces lo guía haciendo esa petición, pero no se exige, no se demanda, ¿verdad? Esa es la idea. Estas acciones de servicio no nacen de una exigencia, sino nacen de un deseo de abrazar con acción al que amamos, ¿verdad? Las peticiones dirigen al amor, pero las demandas lo apagan, ¿verdad? Cuando alguien dice, es que tienes que hacer esto, porque es como una obligación, una demanda. Eso apaga el deseo de alguien de hacerlo, porque se siente obligado, ¿verdad? En cambio, si viene en forma de petición, um, eh, como no como un requerimiento, sino como un deseo, ¿verdad? Y aquí vemos, esto pareciera que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero en realidad todo, como dice el pastor de nuestra iglesia, ¿no? Todo tiene que ver con lo espiritual, porque a él lo acusan mucho de que se mete en política y todo, pero todo es espiritual. Todo lo que hacemos tiene repercusiones al nivel celestial. Todas las decisiones, todas las acciones que hacemos, lo que decimos, afecta la esfera espiritual y el destino afecta la eternidad, ¿no? En ese sentido, pienso, ¿no? Que cuando hablamos de nuestra actitud, de ser exigentes y de pedir que se hagan las cosas como nosotros queremos, en lugar de hacer peticiones, ¿verdad? Si puedes ayudarme con esto, me haría muy feliz o me ayudaría muchísimo, te lo agradecería. Son diferentes actitudes y pienso en lo espiritual cuando, por ejemplo, cuando oramos. Hay personas que se acostumbran a demandar, a exigir, a prácticamente como obligar a Dios que tiene que hacer como yo quiero, pero es muy diferente venir ante su presencia, dice, con actitud humilde, ¿verdad? Pidiendo, dice el apóstol Pablo que debemos de traer nuestras peticiones, ¿verdad? Nuestras rogativas al Señor, ¿verdad? Y con acción de gracias, o sea, tiene una actitud positiva, no de queja, no de demanda, no de exigencia. Y cuando tenemos esa actitud humilde, ¿verdad? Dice que la paz del Señor cubre nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Es una consecuencia. Cuando uno es agradecido, cuando uno tiene una actitud humilde, hay consecuencias de paz. Pero igual en nuestras relaciones con otros, si exigimos, si criticamos, si demandamos, apagamos el amor. En lugar de que se hagan las cosas con cariño, se lo hace renegando o no se lo hace porque no se los puede obligar, ¿verdad? Así que tenemos que tener eso en mente, que los actos de servicio, cuando ese es el idioma de cómo uno recibe el amor, no lo va a, no va a ser algo obligado para el otro, sino algo que nace de amor, ¿verdad? La infelicidad relacional es producto de no expresar el amor con acciones.
a ninguno hace nada por el otro. Esto puse relacional porque no solamente tiene que ver con las parejas, tiene que ver con todos, nuestra familia, con cómo nos relacionamos con otros. Si solamente exigimos y exigimos y reclamamos y demandamos, va a haber infelicidad porque no hay armonía. Pero cuando estamos pensando, ¿no? ¿Cómo puedo bendecir al otro? ¿Cómo puedo hacer algo por el otro? Especialmente si este es el idioma de amor del otro, va a haber una bella armonía, ¿verdad? Va a haber paz, va a haber gozo, va a haber felicidad, que sería el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cuando no hacemos hay infelicidad, hay ingratitud, ¿verdad? Un espíritu exigente siempre va a ofender, ¿verdad? Uno lo ve cuando, por ejemplo, en actitudes, cuando lo ve en diferentes situaciones. Cuando un hijo es exigente y reclama, demanda, ofende y no dan ganas de dar porque uno dice no aprecia, no valora. Igual con los adultos. Si viene esa actitud, un espíritu de exigencia, um, apaga estos actos de servicio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, ¿no? En ese ciclo vicioso de siempre estar demandando, ¿verdad? Por otro lado, hay personas que abusan, hay abuso, hay crueldad, hay cinismo y comparación, ¿verdad? Tal persona hace las cosas mejor que tú, o fíjate que allá esa pareja hace esto y tú no haces nada. El estar mentalmente, emocionalmente, ¿verdad? Abusando de alguien cuando se le compara o se le abusa, ¿verdad? Eso impulsan a no hacer estos actos de servicio, ¿no? Así que debemos siempre observar nuestra actitud en cómo se piden las cosas. Si este es nuestro lenguaje de amor, ¿verdad? Porque esto nos va a llenar, nos va a gustar ver ah, lo que deseamos, ¿verdad? Sea que las cosas estén limpias, que las cosas estén arregladas, que nos ayuden. Si tenemos una actitud exigente, no vamos a cosechar muchos actos de servicio, ¿verdad? Hay personas que nunca se las satisface. Puede decir alguien, bueno, nunca es suficiente lo que hago, siempre hay algo más que falta, porque ahí entra lo que es la ingratitud, no se valora, no se exalta el esfuerzo del otro, ¿verdad? No se le reconoce. Y son peligros, ¿no? De que todo esto hace sentirse a la persona que quiere expresar este cariño, sentirse abrumado, sentirse acosado, ¿verdad? Con tanta crítica y con tanta negativismo, ¿verdad? Porque nadie tiene que hacer algo para demostrar el amor, pero sí puede desear hacerlo por amor, ¿verdad? Cuando alguien, esa palabra que a veces usamos, tienes que hacer esto, tienes que ayudarme, tienes que eh, hacer cierta actividad para hacerme feliz, ya estamos apagando el deseo de esa persona de servir, porque lo estamos haciendo como una obligación, una exigencia. Y esto igual cuando hablamos de cuestiones espirituales, esa actitud a veces se traslada al mundo religioso, ¿verdad? Cuando se le dice a una persona, por ejemplo, tienes que ir a la iglesia, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, ¿verdad? Lo ponen como una carga, como una obligación, como una demanda, cuando en realidad no es una obligación, es una bendición, un privilegio, uno desea ir a la iglesia, desea alabar al Señor, desea leer la Biblia porque es el agua que nos limpia, ¿verdad? Que refresca, es una, se saca el beneficio, uno es beneficiado, no es como que es una exigencia de Dios, sino que es un regalo, ¿verdad? Por eso en la palabra todo se
revuelve alrededor o como redunda alrededor de la gracia. Es una bendición, es un regalo, no es una exigencia, no es un tienes que, es un puedo. Ahora tengo la libertad, tengo el gozo, tengo el privilegio, es una consecuencia del amor que ya el Señor ha derramado en nuestros corazones. Así que tenemos esta base hablando de los actos de servicio, ¿verdad? No nacen de una obligación, salen como un deseo de mostrar el amor, ¿verdad? Y el que habla este lenguaje o que recibe el amor a través de ese lenguaje tiene que ser muy cuidadoso de valorar, de tener gratitud por el servicio que el otro está ofreciendo, ¿verdad? No hacerlo como una obligación, una carga, un peso, ya es una exigencia, ¿verdad? Es un abuso. Entonces hay que equilibrar, ¿no? Esas actitudes para que no repercute, en lugar de ser de bendición, termina siendo de maldición, porque hay personas, por ejemplo, parejas que, por ejemplo, pueden decir, por 20 años he hecho esto, le he cocinado, le he lavado, limpiado y ya sale como un reniego, no es una ¿por qué? Porque a lo mejor el otro lo hizo como una exigencia, ¿verdad? Como una obligación y termina siendo contraproducente, ¿no? En lugar de edificar, termina separando porque la persona termina amargada, ¿verdad? Como sintiéndose usada, abrumada, como dice aquí, ¿verdad? Así que no es una imposición, es una demostración del que ama hacia el que recibe ese cariño de esta manera, ¿verdad? Así que podemos dirigir a alguien a expresar el amor, pero no se puede crear la voluntad de amar. Ahí están las peticiones direccional. No me gustaría que me ayudes con esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? O sea, que tú me ayudes a hacer esto. Es como se le está animando a que demuestre su amor, ¿verdad? Pero es una manera de dirigir a expresar el amor, pero eh, no se le puede obligar a demostrarlo de esa manera. ¿Verdad? Expresando de una manera más efectiva, este lenguaje de amor se puede expresar de una manera más efectiva cuando se sabe específicamente qué es lo que a la persona que habla este idioma de amor le gusta. Por ejemplo, en qué se le pudiera ayudar. Si se escribe, por ejemplo, si ese fuera mi idioma, yo diría, bueno, a mí me encanta que esté el césped cortado, por ejemplo. Y eso me siento que me amas cuando te preocupas por eso. O si me limpias el carro, me siento que te has preocupado por mí. Escribir unas 5 cosas y decirle, mira, esto es como tú me expresas a mí el cariño, ¿verdad? Es una manera efectiva de comunicar, porque nadie es adivino. Puede uno que sospeche que a lo mejor eso le gusta o uno asume que es obvio, ¿no? Es obvio que uno quiere, por ejemplo, una casa limpia. Va a decir el esposo, no le tengo que decir porque es obvio que eso todo el mundo lo quiere, pero muchas veces no es tan obvio para la otra persona. Se necesita ser específico y decir, eh, me sentiría amada si este es su lenguaje de amor y dígale, si me ayudas con esto, si haces esto, ¿verdad? Esa es la petición, ¿verdad? No la exigencia. Una lista pequeña, ¿verdad? Se puede tener de unas 5 cosas y si la persona está contenta con hacerlo, ¿verdad? Pues se puede ir cambiando esas peticiones o añadiendo una pequeña petición por mes. No es como que le va a hacer una lista de 20 cosas y ponte a trabajar. No, eso ya no es una expresión de cariño, es una demanda, ¿verdad? Es una imposición. Nuestras acciones son influenciadas por muchos factores, ¿verdad? Porque hablando de que a veces creemos que es lógico, que es
natural o que es, se asume que va a entender lo que uno quiere, ¿verdad? Pero no, porque nuestras acciones son influenciadas por muchos factores, ¿verdad? La crianza, la personalidad, sus propias emociones, los deseos, necesidades que hay en la vida, ¿verdad? Los modelos de los padres, o si no hubieron eh, los dos padres, ¿verdad? No hay un modelo, ¿verdad? Se capta de lo que se ve, lo que está en la cultura, la televisión. Son diferentes percepciones del amor. Así que tenemos que comprender esos trasfondos, porque no podemos asumir que la otra persona va a saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Sino que debemos de comunicarlo, ¿no? Ah, las críticas pueden hacer que la persona llegue a hacer algo, ¿verdad? Cuando alguien está quejese y quejese y quejese, que mira que no se ha hecho esto, no, va a obligar a la persona a que se haga, pero no será una expresión de amor. No está bajo esta categoría de actos de servicio, porque lo hizo por la presión, lo hizo por la exigencia, ¿verdad? Entonces, ah, tenemos que ser, balancear, justos, ¿verdad? Ser parejos en entender que los actos de servicio no es un lenguaje donde uno saca ventaja del otro, sino expresa eh, el amor de una manera balanceada, ¿verdad? Hay parejas, y esto es muy extraño, el hermano Gary Chapman que salió con estos lenguajes basados en las escrituras y en experiencia, ¿verdad? Él pudo identificarlos. Nos da la historia de una pareja, ¿verdad? Que ya estaba a punto de separarse porque no encajaban, no encontraban nada en común. Entonces, conversando con ellos, los escuchó. Ella se quejaba que el esposo solamente estaba enfocado en los deportes y actividades. En el libro habla de cacería. Acá en Estados Unidos es común en ciertos estados, ¿verdad? En ciertas temporadas, ese tipo eh, de hobby, ¿no? Y ella decía, se va y no me ayuda con los niños, no me ayuda a limpiar, no me ayuda a hacer eso. Entonces él decía, pues llego a casa, nunca hay comida, tiene todo sucio, el niño todo sucio. Él la comparaba mucho con sus padres, con su mamá y cómo su mamá hacía las cosas. Pero el punto era de que los dos, era un caso excepcional, que los dos, su lenguaje de amor eran los actos de servicio. Ella se quejaba de que él ya no le lavaba el carro, que él no hacía cosas, y él se quejaba de lo mismo, y ella no hacía cosas, no limpiaba, no le cocinaba, y entonces él prefería irse. Entonces, él entiende en su discernimiento, y el Señor le dio que los dos hablaban el mismo idioma de amor, que era actos de servicio. Y el novio, el esposo, había dejado de hacer esas cosas tan pronto se casó, porque lo hacía cuando eran novios. Él pensaba que ya no tenía la obligación de hacerlo porque él trabajaba, ella se quedaba en casa y ella estaba pensando, ya no me quiere porque ya no hace lo que antes hacía cuando éramos novios. Entonces él les hizo entender que cómo ellos percibían el amor con actos de servicio, ese era el lenguaje de ellos. Entonces les hizo escriban 5 cosas que les encantaría que el otro haga para sentirse amado. Y ella hizo su lista, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Yo quisiera que él me lave el carro, que él me ayude a cambiar cuando llega, que cambie al niño, para que yo poder cocinar y sus 5 cosas. Y él hizo sus 5 cosas, que tienda la cama, que esté la comida lista. Y regresaron después de 2 semanas súper felices porque se sentían amados, porque el otro le demostraba con actos de servicio, ese era su idioma, ¿verdad? Así que armonizaron, ¿verdad? Pero algo que es importante notar es que no siempre las personas van a tener nuestro mismo idioma. O sea, a veces podemos estar trabajando,
pensando que este es el idioma del otro. Estamos sirviendo, sirviendo y sirviendo, pero el idioma del otro a lo mejor es palabras de afirmación. Va a decir, nunca me dice que me quiere, nunca me aprecia, nunca me agradece, ¿verdad? Porque ese es el idioma de esa otra persona, ¿no? Entonces, a veces podemos evitar mucho desgaste cuando entendemos el lenguaje del otro y también si tenemos el mismo idioma, pareciera algo fácil de solucionar, ¿verdad? Porque se va a llenar el tanque del amor, la persona se va a sentir apreciada, valorada y amada, ¿verdad? Cuando aprendemos a llenar, me encantó esta frase que parte sale del libro de Los 5 lenguajes del amor. Dice, cuando aprendemos a llenar la necesidad de amor de otros, o sea, tenemos que aprender el lenguaje y aprendemos a llenar. O sea, una cosa es saber y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando ya entendemos cuál es el lenguaje del otro y lo ponemos en práctica, usando el lenguaje principal de amor de ellos, nos liberta a nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver por qué han reaccionado de cierta manera en el pasado, por qué, por qué estaban frustrados, por qué actuaron, por qué hicieron lo que hicieron, por qué estaban vacíos, porque ahora entendemos que no les hablamos con el lenguaje que era de ellos, sino que hablamos con el lenguaje que era nuestro. Entonces estaban vacíos de ese tanque de amor, pero cuando ya entendemos cuál es el lenguaje, podemos ser libres de esas acusaciones, ¿verdad? De decir, nunca hizo nada, no me apreció, no me quiso, no me amaba, cuando sí, pero tenía otro idioma, ¿verdad? Entonces nos liberta a nosotros para poder ver la situación desde una manera más objetiva, no tanto crítica y acusativa, sino más bien de corrección, una manera de cómo eh, ser maduro, ¿no? Y responder a la situación que haya pasado. Como siempre, encontramos historias en el Señor Jesús que nos ayudan a entender cómo poner en práctica el lenguaje del que estemos hablando. En este caso son las acciones, ¿verdad? De servicio, actos de servicio, obras de servicio. Y hay una historia que es perfecta para hablarnos cómo el Señor nos enseña a servir. Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, esto era horas antes de que el Señor sea arrestado, apresado, enjuiciado y llevado a la cruz. Horas antes, él estaba reunido con sus discípulos en una cena, ¿verdad? Y dice que después de haber cenado, ya él sabiendo que ya iba a llegar el momento que el Señor Padre le daba todo, ¿verdad? Toda la autoridad, porque en el momento que él resucita, él recupera todo lo que el pecado había, que Satanás había llevado con el pecado, el Señor lo recupera. Por eso dice, él ya sabía que llegaba ese momento, ¿verdad? Dice, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Noten algo que admiró, sorprendió a los discípulos. Ellos habían estado discutiendo momentos antes de este episodio de que quién era mayor en los cielos, que estaban en esa discusión de que cómo podían ganar una posición de autoridad, de mando en el reino de Dios. Y el Señor Jesús, que todo lo sabe, ¿verdad? Lee los pensamientos, conoce el corazón, ¿verdad? En un acto increíble, ¿verdad? Él sirve.
les lava los pies a los discípulos. Ahora, Jesús nos muestra suprema humildad, ¿verdad? Al servir a sus discípulos, ¿verdad? Él mostró a través de este acto cómo se ve la pureza espiritual, el perdón, porque él sabía que ellos estaban pensando egoístamente, él sabía que no habían entendido el propósito de su venida, ¿verdad? El sacrificio que iba a hacer, no estaban pensando en él, o sea, hay pureza en él espiritual porque no hay egoísmos, no había eh, como ambiciones de decir, ustedes me tienen que servir a mí, ¿no? Él estaba desprendido de todas estas actitudes carnales, obviamente, porque él era perfecto. Esa pureza espiritual la vemos en su proceder, ¿no? El perdón, uh, el comprender, ¿verdad? Todo eso es parte de la humildad del Señor, ¿verdad? El lavar los pies, tenemos que entender esto, que culturalmente en los tiempos del Señor Jesús, el lavar los pies era el trabajo del esclavo o el sirviente más bajo que estuviera en el hogar. O sea, eso era algo que en la mente de los discípulos era impactante ver que el Señor haga esto, porque eso tenía que hacer alguien que a la gente no le daba importancia, no era nada en la sociedad, un esclavo. ¿Y por qué era importante lavar los pies de los asistentes, de los presentes, verdad? En la cultura, pues allá en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, la gente usaba sandalias. Entonces, con tanta tierra, con tanto polvo, ¿verdad? Los pies obviamente se ensuciaban y la gente comía reclinada en el suelo, ¿verdad? Habían muchos estos cojines, ¿verdad? Una mesa bajita. La mesa no es como la de nosotros que está muy alta, ¿verdad? Con las sillas, sino que era una mesa muy baja, ¿verdad? Cosa que la gente se recargaba en los cojines, ¿verdad? Con los pies hacia atrás. Entonces, el que estaba al lado estaba muy cerca de los pies del otro. Entonces, era importante siempre lavarle los pies a los que entraban a la casa, porque en el momento de comer nadie va a querer tener pies sucios al lado, ¿verdad? Porque estaban tan al ras, ¿verdad? En el piso, comían prácticamente casi en el suelo, ¿verdad? Entonces, um, eso era una asignación que tenían los esclavos, ¿verdad? Pero el Señor a través de hacer esto, ¿verdad? Nos explica la economía espiritual, o sea, el sistema, las reglas o principios de la organización o valores del reino, ¿verdad? No, es muy diferente cómo Dios ve las cosas a cómo los humanos las vemos, ¿verdad? En la esfera espiritual, en el reino del Señor, es más grande el que se humilla que el orgulloso, ¿verdad? Que el que está con una actitud de sentirse con derecho de que le hagan las cosas, ¿verdad? En las escrituras el Señor dice que Dios humilla a los orgullosos, Él los resiste, los rechaza. A una persona que se cree merecedora, que se cree superior, que se cree autosuficiente, el Señor siempre va a permitir cosas en su vida para mostrarle que necesita cambiar esa actitud, limpiar ese corazón, ¿verdad? Y el Señor les dice a los discípulos, después de lavarles los pies, eh, les dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, o sea, servirse. Deben de humillarse en el sentido estricto de la palabra, no tanto de ser humillado como ofendido, ¿no? Sino más bien como ser puro,
en el sentido de que no hay vanidades, no hay eh, posiciones que nos limiten a servirnos los unos a los otros. Dice el Señor, aquí viene esta frase famosa que a veces se usa fuera de contexto, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? El Señor mostró con acciones, obras, esos actos de servicio. No era algo de palabra nomás, no era algo eh, como teórico, ¿verdad? Que hay gente que le encanta decir esto se debe de hacer, deben de hacer el otro, deben, pero acción, ¿verdad? Los actos de servicio es um, una demostración de humildad, ¿verdad? Y el Señor, vemos en esta historia que nos da un ejemplo tremendo, ¿verdad? Él pudo haber dicho, yo soy el rey, a mí me tienen que servir. Pudo haber dicho, yo soy el maestro, y sí lo dice, ¿no? Yo siendo el maestro, siendo el Señor, siendo el líder, yo los he servido. Y dejo ese ejemplo, ¿no? Para que ustedes también se sirvan los unos a los otros, ¿verdad? El Señor rompe con lo que se llama la palabra estereotipos, ¿verdad? Un estereotipo es un modelo fijo que tenemos en la mente de cómo alguien debe de conducirse, la conducta o las cualidades. El Señor rompe con eso. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque a veces pueda que un esposo diga, por ejemplo, yo no lavo platos, eso no es de hombres, ¿verdad? O yo no voy a pasar la aspiradora, eso no es de hombres tampoco. Es un estereotipo en su mente, ¿no? Pero el Señor no dijo, yo no puedo rebajarme a lavarle los pies, yo soy el creador, ¿cómo voy a servir a la criatura, verdad? Es la responsabilidad de ellos servirme a mí. No, él no dijo eso. Él rompe con esas ideas que a veces tenemos. Si mi actitud, mi acción va a demostrarte que te amo, lo voy a hacer, aunque otros critiquen, aunque otros comenten, oh, qué feo se ve eso. Es algo que, como quien dice, es un acuerdo entre el, el, el uno y el otro, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente de parejas, puede ser de padres a hijos, puede ser de hijos a padres, a veces entre familiares, ¿verdad? Y, yo no voy a hacer eso porque ellos son los que tienen que hacer, servirme a mí, ¿verdad? Entonces debemos de romper y decir, no, bueno, sí es verdad, a lo mejor uno se siente con más autoridad o con más derecho, a veces como padres a veces pensamos que tenemos más derecho de recibir el amor de nuestros hijos, pero también los hijos tienen el derecho de sentirse amados porque es algo recíproco, no es acerca de estos estereotipos de posiciones, porque el Señor rompe, el Señor dice, yo lo voy a hacer, aunque él no debía de haberlo en nuestra mente, no debería de haberlo hecho si él era el rey, él era el señor, era el líder, pero es otra economía cuando viene a lo espiritual. Es diferente a como vemos humanamente, ¿no? El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla, ¿verdad? Es otra mente. Por eso que el Señor nos tiene que transformar, nos corrige para ver las cosas como Él las ve. Así que Pablo nos da la misma idea, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, cuando hablamos de romper estereotipos, no estamos hablando de liberalidad, o sea, liberalismo sería la palabra, como extremos carnales, ¿verdad? No es que se está diciendo se tira el relajo, ¿verdad? La persona hacer cosas que no convienen, ¿verdad? No. Eh, fuimos llamados a ser libres, libres del pecado, libres de la mentalidad, el sistema del mundo, donde el sistema del mundo es opresivo para
diferentes situaciones, ¿verdad? El sistema del mundo es de vanidad, del yo, es todo acerca de cómo me beneficias tú a mí, no es de yo me voy a sacrificar por ti, pero el sistema espiritual divino es diferente, por eso dice, no hemos sido llamados a estar bajo esa opresión del mundo, hemos sido llamados a ser libres para servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad en Cristo, libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de nosotros mismos, ¿verdad? Del sistema humano, ¿verdad? Pero no usemos esa libertad como libertinaje, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Sino servíos por amor los unos a los otros. Así que en sí todos hemos sido llamados a expresar este lenguaje de amor con gratitud a Dios porque Él nos ha servido a través de Cristo primero, nos ha dado ejemplo. Todos somos llamados a sacrificarnos los unos por los otros, ¿verdad? Ahora, si este es nuestro lenguaje de cómo recibimos el amor, nos traerá bastante gozo y satisfacción. Igual, si es nuestro lenguaje de expresión, porque siempre va a haber dos. ¿Qué lenguaje es con el que expresamos el amor y con qué lenguaje es que nos sentimos amados? Si nuestro lenguaje de amor expresivo es servir, nos va a traer mucha satisfacción bendecir a los que nos rodean con actos de servicio, no va a ser por obligación. Pero si no es nuestro idioma, va a ser algo que tenemos que trabajar porque somos llamados a servirnos los unos a los otros, a mantener una perspectiva real de lo que somos, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? No somos superiores, ¿verdad? Unos a otros, sino que tenemos, somos lo mismo en Cristo, dice, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre, en Cristo somos uno, ¿verdad? Y eso nos lleva a tener una mente sobre la tierra, hay una expresión en inglés, ¿verdad? Ser reales, no creernos lo que no somos. El apóstol Pablo mismo decía, nadie tenga un concepto elevado de sí mismo, sino que esa actitud que tuvo el Señor Jesús debe de reinar en nosotros. Así que este es el cuarto lenguaje, hermanos, el lenguaje de los actos de servicio, que el Señor nos dé sabiduría para expresar el amor a los que nos rodean de la manera que ellos la reciben mejor y cuidarnos de los peligros de que hemos hablado, ¿no? Ser abusivos o dejarse abusar cuando hay exigencias en lugar de peticiones y ser sabios, ¿no? Perdonarnos y aprovechar la libertad que el Señor nos ha dado para bendecirlo a Él primeramente y a los que nos rodean. Así que vamos a orar y terminar este lenguaje del amor y nos falta uno más para terminar la serie, así que pronto acabamos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por nuestro Señor Jesús, su vida, su ejemplo, su corazón perfecto. Señor, gracias porque Él nos enseña con paciencia, con su ejemplo, Señor, a despojarnos del yo, de la vanidad, de actitudes altruistas, actitudes de superioridad y aprender a amar de corazón, demostrarlo con acciones, con palabras, con tiempo. Señor, dando de gracia lo que tú nos has dado de gracia, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a hacer a toda verdad, nos guía al discernimiento, a tener prudencia, ser sabios en cómo nos tratamos, a aprender la gratitud. Él nos enseña a ser humildes. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, tú sana.
las relaciones de cada persona representada, Señor, aquí, los que nos escuchan. Sana relaciones entre esposos, sana relaciones entre hijos y padres, sana, Señor, relaciones con familia. Señor, que logremos perdonarnos y logremos, Señor, ser humildes y tener esa actitud de servirnos para alcanzar a otros con tu amor, Señor. Todo esto te lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres poderoso para hacer una obra milagrosa en cada vida, Señor, en cada persona, en cada uno de nosotros, Señor. Tú puedes transformar, tú puedes cambiarnos, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu presencia, tu sangre preciosa, Señor, que nos ha redimido, Señor. Gracias, porque hay libertad en Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos y te damos gracias. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.